Ahí, entonces, primeramente, saludar a los compañeros que se vienen incorporando. Ahí estuvimos hablando un poquito del quiz y estuvimos hablando un poco de de algunas cosas antes de iniciar la grabación. Entonces, la forma de proceder el día de hoy va a ser, primero vamos a revisar un poco el quiz y aclarar, ¿verdad? Alguna duda que haya quedado. Y posteriormente, entonces, vamos a hacer algunos otros ejercicios de Gauss, ya como para que se relajen un poco y vean las cosas un poco diferentes. Entonces, esa es un poco la idea. Ok, entonces empezamos con el quiz. Acá, bueno, prueba corta 1. Entonces, aquí empiezo con el quiz y vamos a irlo respondiendo. Entonces, acá, vamos a ver nada más. Voy a agregar el chat y voy a agregar los participantes. Ok. Entonces, empezamos aquí con la pregunta 1. Ahí nos dice, el proceso mediante el cual se carga un conductor en estado neutro aproximando a un cuerpo con carga eléctrica, causando así una redistribución de cargas en las cargas del primero. Debido a la repulsión generada por las cargas del material cargado, se conoce como. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería? Inducción de carga. Inducción. Esa es inducción. ¿Por qué no es polarización? Porque se carga. Por estar en estado Exacto. neutro. No, porque se va a cargar un conductor. Se carga un conductor. Entonces, el proceso que dice aquí, aproximando a ese cuerpo con carga eléctrica y así, y causando así una redistribución de cargas, esa es la parte de la polarización. Se va a polarizar. Se va a polarizar el cuerpo. ¿Se acuerda que lo habíamos visto con una esfera? Agregamos una barra cargada negativamente, entonces distribuimos las cargas acá. Entonces, vean que aquí yo no estoy cargando el objeto, sino que simplemente estoy separando cargas positivas y cargas negativas. ¿Ok? Para poder cargarlo, yo tendría que quitar estas cargas negativas de ese, ¿cómo es? De ese metal. Entonces así puedo cargar positivamente. O también yo podría hacer eso y agregar más cargas negativas. Entonces esa sería otra opción que se podría hacer. Pero el proceso completo sí se llama inducción o cargar eléctricamente un objeto por el método de la inducción. Ok. Vamos con el siguiente. Entonces, aquí nos dice de las condiciones, cuál de ellas es la más adecuada. ¿Ok? La más adecuada, eso es importante, para describir el concepto de campo eléctrico. ¿Qué dicen ustedes ahí? Ok, vamos a ver, el campo eléctrico es una fuerza. Compañeros. No.
El campo eléctrico no es una fuerza, entonces sabemos que ese no. El vector campo eléctrico o el vector E que representa el campo eléctrico en un punto se define como la carga dividida entre la fuerza, o sea, Q entre la fuerza. No. En realidad es al revés. Entonces, de ahí descartamos estas dos. Ahora, el campo eléctrico es generado por una carga de prueba. Y ese campo eléctrico genera una fuerza electromotriz sobre la carga de prueba. Ahí el asunto es que lo que nos están diciendo es, aquí tengo una carga de prueba, entonces el campo eléctrico está generado por esa carga de prueba. ¿Ok? Eso será cierto. O más bien, yo tengo una distribución de cargas acá y uso esa carga de prueba para obtener la fuerza y al dividir esa fuerza entre la carga de prueba obtengo el campo eléctrico. Entonces, por eso está tampoco. Y esta nos dice el campo eléctrico es una fuerza por unidad de carga. O sea, fuerza entre carga. Que eso es correcto. Y se obtiene a partir de la fuerza eléctrica experimentada o que experimenta una partícula de prueba con carga Q0, localizado en el punto P. En realidad, esta es la respuesta correcta. ¿Quedó claro esta? Sí, profe. Sí. Ok, vamos con lo siguiente. Bueno, este es del momento dipolar eléctrico. Entonces, el momento dipolar P ¿cuál de esas es la más adecuada? La A. Ok, la A. La A. Ahí básicamente tiene una dirección. Tiene una dirección definida a lo largo del eje polar. O sea, si aquí tengo la carga negativa o positiva y aquí tengo la carga negativa, va de la carga negativa a la carga positiva en este eje que se llama el eje polar. ¿Ok? Entonces esa es la dirección de ese vector. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? De momento todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, con esta, ¿cómo les fue? Bien. Se frota una varilla de plástico con piel. La varilla de plástico se carga negativamente y la piel positivamente. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La varilla de plástico gana masa y la pierde. Correcto, este gana masa y este pierde masa. ¿Todos entienden por qué? ¿O hay alguna pregunta al respecto? Sí, profe, yo marqué que era al revés. La verdad me podría explicar por qué. Ok, vamos a ver. ¿De qué es? Ok, cuando nosotros vimos la parte de la carga eléctrica, ¿se acuerda que yo les había dicho, por ejemplo, qué sé yo, cómo sabemos que algo es helio?
Por la por el cantidad número de de protones. Ajá, por el número de protones. por el número de protones, correcto. Entonces, si tenemos piel, esa piel puede perder protones. O pierde Pierde o electrones. ganar protones. Electrones. Gana electrones o pierde electrones, que son los que se mueven en esos intercambios, ¿verdad? Entonces, como la piel se carga positivamente, ¿qué está pasando con los electrones? Que está disminuyendo, que se está Correcto. perdiendo. Y los electrones tienen masa. Es Muy pequeña, pero insignificante. Correcto. Es prácticamente nada, pero siempre tienen. Entonces, este pierde electrones, mientras que el plástico gana electrones. Entonces, la varilla va a ganar un poquito de masa, mientras que la piel va a perder masa. Por eso es Ya. la respuesta A. Sí, Es profe, ya vi cuál fue el error. insignificante. Es insignificante la cantidad de masa que pierde, pero siempre pierde más. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Ok, vamos a la siguiente. Ah, bueno, esta. Me fue bien ese también. Fallaron esta. Ya me fue bien. Vamos a ver entonces. Nos dicen que la carga Q1 está en el origen de coordenadas. Entonces yo hago aquí mi eje Y este es mi eje X. Las dos cargas, ¿qué signo tienen? Positivo. Entonces, esta nos dice que está ubicada a 39 centímetros. No sé. ¿Verdad? Ahí todos esos números cambian. A cada persona les dio números diferentes. Pero en términos generales es bastante parecido. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿En dónde el campo eléctrico neto es 0? Entonces, la carga Q1, ¿hacia dónde tiene el campo eléctrico? Aquí va a generar un campo eléctrico hacia la derecha. ¿Y la carga Q2? Hacia la izquierda. Entonces, en este punto acá, que yo le voy a llamar X, vamos a decir que el campo eléctrico 1, tenemos campo eléctrico 1 y tenemos campo eléctrico 2. ¿Cierto? Entonces, ya que tenemos esto, ahí quizás yo me alerté un poquito por escribir con el mouse, que es muchísimo más lerdo. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el campo eléctrico en ese punto? En X. Ah, 0. 3-0. Ok, pero ¿cómo lo calculo? Yo se pone igual a carga 1 y carga 2. K por carga Campo 1. eléctrico. K por carga 1. Y Ajá, X al cuadrado. perfecto. Igual. Bueno, A K. ahí, este es el campo eléctrico 1 que va hacia la derecha. Y el campo eléctrico 2 va hacia la izquierda. Entonces va a ser menos K por Q2. Ahí ya sé lo que están diciendo. Y ahí sí, ahí se están comiendo un paso, que ese paso no importa tanto. Entonces, el campo eléctrico 2, ¿cuál va a ser? K por Q2 entre 39 menos X.
Correcto. 39 menos X al cuadrado. Y eso debe ser igual a 0. Correcto. Entonces ese negativo yo lo puedo pasar al otro lado a la igualdad. K se me cancela con K. ¿Y qué me queda entonces? Q1 multiplicado por, bueno, este no es 39, sino tiene que ser 0,39 porque es en metros, ¿verdad? Para que nos dé el valor en metros. Entonces, este va a ser 0,39 al cuadrado, ¿verdad? Que no sé cuánto da. Menos, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Y esta x cuadrada la paso a multiplicar al otro lado para quitarme esas fracciones. Entonces sería 2 por 0,39 por x. Y sería entonces 0,78x. ¿Verdad? Más x al cuadrado. Esto es igual a Q2 por x al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, para simplificarlo un poco, entonces este Q1 voy a mandarlo a dividir. Mando a dividir al otro lado. Y este igual, mando esto a restar para que me quede igualado a 0. Y ya me queda la ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué valor tienen las x? Resolver esa ecuación cuadrática. Compañeros, ¿alguien la resolvió ahí? En la calculadora. Da 17,9508. La 17.9508. otra es negativa. Ok. La 2. Ujú. Entonces, ahí la tenemos. Ok, ¿cómo vieron esa pregunta? Para Muy ir bien. calentando. Ah, Como para ir calentando. ya. ¿Muy complicada o...? Es que lo que sí hay que tener cuidadillo era con el conceptillo ese, pero ya de ahí para adelante era puro despeje. Exacto. Ese es el problema. Tener buenas bases matemáticas y los conceptos.
Ahora este dice, un anillo de radio 18 centímetros tiene esta carga, distribuida uniformemente sobre él. En el centro del anillo se coloca una carga puntual Q, lo que provoca que en un punto P, a una distancia de 60 centímetros, el campo neto sea 0. El punto está sobre un eje que pasa por el centro del anillo, como se muestra en la figura. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vea, Que el anillo va a generar un campo que hacia va a dónde. dar hacia la derecha, Perfecto. solo en el Entonces, eje X. ¿sí? Por Va a simetría se generar un cancelaron. campo. No sé, los que están como en ángulos se cancelan por simetría. Sí. Correcto, que eso fue lo que habíamos visto en clase. Entonces el Q tiene que ser igual al campo. Entonces, ¿cuál es ese Esto. campo eléctrico? ¿Cuál es ese campo eléctrico del anillo? No lo recuerdo. Ok, si no se acuerda, va a ser K, ¿verdad? Aquí tengo un R. Entonces va a ser K por un D de Q. Entre el radio del anillo o entre la distancia cuadrada de cada uno de esos puntos. Y la distancia cuadrada va a ser entonces el radio del anillo al cuadrado más X al cuadrado. ¿Cierto? La raíz de eso al cuadrado. ¿Se acuerdan? Compañeros, compañeras. Pero recuerden que lo que me interesa es nada más el eje X. Entonces, que habíamos hecho este truco acá, donde ese ángulo es ese otro ángulo. Entonces aquí tendríamos que multiplicarlo por el coseno del ángulo ese. ¿Se acuerdan de eso? De hecho, ese es uno de los ejemplos que nos había dado. Correcto, ese lo habíamos hecho en clase. ¿Y el coseno? ¿Qué se hace? Vea que el coseno de cita es X entre R. Entonces aquí esto lo multiplico por X y lo divido entre R, que R es que es la raíz de esto que está en el denominador. Entonces va a quedar como estaba a la 1 y lo multiplico por el mismo número a la 1 medio, entonces eso me va a quedar a la 3 medios, sumar los exponentes. ¿Se acuerdan de esto? No, Compañeros. profe, la verdad yo no. No. Profe, ¿por qué se multiplicaba por un medio? Ah, porque acá lo tenemos así, ¿verdad? Que es R es la raíz de R cuadrado más X al cuadrado. ¿Cierto? Cuando yo eso lo elevo al cuadrado, entonces me van a quedar aquí 2 medios. ¿Cierto? ¿O no? Sí, Ok, y ahora eso yo lo voy a multiplicar entonces por X entre R cuadrado más X al cuadrado elevado a la 1 medio. Que esto de aquí es el que me da la componente en X, que es el coseno del ángulo. ¿Se acuerdan? Y ahora sí. Sí, ya ahora sí que era porque se ponía un medio para no poner en raíz. Correcto.
Entonces esto al final, voy a quitar esto de acá. Y eso entonces queda a la 3 medios. Y aquí queda una X. Y la carga depende de la posición. ¿O qué pasa con la posición del radio o la distancia del radio y la distancia X para cualquier carga alrededor del anillo? Es igual. Es igual. Entonces de aquí me deseo de Q y me queda entonces que el campo eléctrico del anillo está dado por esta expresión. ¿Cierto? Igual que ustedes tenían cuánto valía el campo eléctrico del anillo. Ahora, la segunda parte nos dicen que se está colocando acá en el centro una carga puntual. Entonces, ¿qué dirección debe tener el campo eléctrico para que en el punto P el campo sea cero? Hacia la izquierda. Tiene que ser lo Entonces, opuesto del campo del anillo. Tiene que ser un campo ok. negativo. Debería ser negativa. La carga debe ser negativa, entonces ya sabemos que esta y esta no pueden ser. ¿Ok? Ahora, como lo tenemos así, si ustedes quieren, podemos ver que el campo eléctrico total va a ser igual a la suma de los dos campos eléctricos. Entre X al cuadrado. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Ok? Y eso me debe dar 0. De ahí nos va a salir ese menos. Cuando mando esto al otro lado, ¿a qué pasa al otro lado? Negativo. Restar. A restar. Entonces, esto ya no es igual al campo eléctrico, sino que el negativo yo lo puedo poner a este lado. ¿Cierto? Sí, ¿Qué pasa con las K? se cancelan. Ok. ¿Y qué pasa con este X al cuadrado? Vas a Se puede pasar al multiplicar. otro lado a multiplicar. Ajá. Entonces quedaría un X a la 3. ¿Cierto? Y ahí ya tenemos la expresión esta. Entonces, si la carga 1 sería menos 107 por 10 a la menos 9, que es nanocoulomb, por X a la 3. Y X es 60 centímetros, entonces 0,660 a la 3 entre 0,18 al cuadrado más 0,60 al cuadrado. Esto a la 3 medios. ¿Me siguen? Sí, profe. Ujú. ¿Y cuánto les da eso? Menos 94. Menos 24. Ok. Esa era la respuesta. ¿Qué les pareció entonces el Ya, examen profe, ya corto? ahora queda mucho más claro. ¿Ya estaba tan difícil?
La verdad, no, pero quizás en el momento los nervios por el tiempo jugaron una mala pasada. Sí, eso también. Eso pasa. Por cierto. Ah, bueno, aquí está el tiempo. Fue Aún nos pucha. queda 40 segundos. Sí. Más bien, ¿cómo es? Duramos tanto porque como fuimos explicando cada una de las cosas y todo eso, entonces sí nos atrasamos un poquillo más. Pero la idea un poco es esa, ¿verdad? Que no, ¿cómo es que se llama? Tenerla ahí. Otra cosa importante, todos ustedes ya les aparece, bueno, desde el lunes les tenía que aparecer a los que hicieron la prueba el domingo. A todos les aparece ya la nota. Bien, A mí sí. En el gap, sí. Sí, profe. sí, ok. Porque les digo esto para que tengan cuidado, porque cuando hacen alguna prueba en el GAP, algunas veces, digamos, ustedes hacen la prueba y el GAP no la reporta. Entonces, para estarme fijando en cada prueba o en cada cuestión del GAP, las personas que no lo hicieron o las que no se las reporta el GAP o hay algún problema, digamos, con que alguna se la haya marcado mal, porque también me he encontrado eso, que marcaron bien la respuesta, pero el GAP no le sumó ese punto. Ok, entonces si tienen problemas de este estilo, ahí me avisan para poder ir directamente y buscar, digamos, esos problemas puntuales que se dan con el GAP. Entonces, no tener como que ir por por todos los 40 y resto de personas, por todas las 43 personas, a revisar si realmente el GAP lo está dando bien o no. ¿Ok? Entonces, ahí es importante tener eso en cuenta. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces ahí para que lo sepan. Ok, son las 5:40. No sé si quieren que hagamos el receso ya o hacemos un ejercicio y hacemos después. Este lo habíamos hecho el viernes. No sé si les quedó claro porque lo hicimos muy rápido. Profe, yo diría que dos cosas. El primero, que el receso lo hiciéramos ya para que ya hiciéramos todos los ejercicios corridos y ojalá ahí pudiera repetirlo, el ejercicio. Ok, perfecto. ¿Están de acuerdo todos? Sí. 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 Sí, profe. ¿Cuánto tomamos de receso? ¿10 o 15 minutos? Yo creo que con 10 está bien. Con 10 está bien. Sí, Ok, ya que estaban ahí los 10, digamos, los 10. ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar acá. ¿Me acuerdan? Ok, muchas gracias por acordarme volver con la grabación. Entonces, lo que les estaba diciendo es que vamos a jugar para utilizar el método de Gauss. Vamos a usar la geometría y vamos a usar otra cosa. Acá tenemos que la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área. Ustedes vieron que la vez pasada, cuando hicimos la parte semicircular, esto es lo que se complica un montón de calcular. Entonces, vamos a agarrar esa parte o esa integral
Y vamos a hacer que eso sea bastante, digamos, vamos a tratar de calcular cosas que me simplifiquen esa integral. Esa es un poco la idea general. ¿Me siguen hasta acá? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a ver qué sucede cuando nosotros tenemos una barra. Si nosotros tenemos una barrita acá cargada positivamente, ok, supongamos que es una barra muy delgada. Esa es una de las cosas. ¿Qué pasaba con esa barra delgadita cuando nosotros calculamos el campo eléctrico en el centro? Campo eléctrico iba en esta dirección y acá iba en esta dirección. Entonces las líneas de campo más o menos van de esta forma. Acá se empieza entonces a mover un cierto ángulo. Conforme conforme vamos subiendo, se empieza a mover un cierto ángulo. Acá va para arriba, acá va para allá y así sucesivamente. Entre más cerca del centro estemos, el ángulo va a ir siendo casi perpendicular a la barra. ¿Me siguen? Compañeros, compañeros. ¿Puede repetirlo, profe? Ok. Acá en el centro, el campo eléctrico es totalmente perpendicular. Y entre más cerca estemos del centro, el ángulo que tengo acá con el eje X, en este caso, este ángulo o este ángulo de acá, ¿verdad? Es un ángulo muy pequeñito. Se va haciendo el ángulo cada vez más grande conforme más nos vamos acercando hacia las orillas. ¿Con eso estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Cuando yo tengo esta barra y yo la hago muy grande, ¿verdad? Que la puedo considerar infinita. Entonces, ¿dónde me pueden decir ustedes, si esto es infinito, dónde va a estar el centro de la barra? ¿Dónde estaría el centro de la barra, si eso es infinito? Donde nosotros queramos. Básicamente. O sea, el campo eléctrico en la barra va a ser prácticamente igual que en el centro, en todas direcciones, ¿verdad? Eso hacia arriba, hacia abajo, ahí rodeando la barra. ¿Ok? Campo eléctrico entonces va a tener esa forma de líneas rectas sin ángulo en toda la barra. Entonces, este es un ejemplo bastante bueno para poder utilizar la ley de Gauss. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, básicamente, lo que vamos a querer hacer acá es que primero vamos a determinar cómo son el área y el campo eléctrico. Cómo son el área y el campo eléctrico, esos dos vectores. Digamos, para nuestra, la figura que yo escoja ahí. ¿Ok?
Aquí yo voy a escoger un cilindro porque ¿cómo es el campo eléctrico? Digamos en este punto o en este punto o en este punto. ¿Cómo son el campo eléctrico y el área en todos esos puntos? Paralelos. El mismo. Son paralelos y son iguales. O sea, es uniforme el campo eléctrico. ¿Qué pasa? Acuérdense que la ley de Gauss es para, ¿cómo es? Para una superficie cerrada. ¿Ok? Para algo que tenga un volumen y esté totalmente cerrado. ¿Qué va a pasar en estas tapas? Vean que el campo eléctrico va para allá, ¿cierto? ¿Y el área de la tapa, qué dirección tiene? Hacia afuera. Hacia afuera de la figura. Perfecto. Igual acá, el campo eléctrico va para allá y el área va hacia afuera de la figura. Entonces, ¿qué va a pasar con el producto punto de esos dos vectores? Empecemos con las tapas. Vamos a resolver esta integral. ¿Qué pasa en las tapas? Que habría que Se vuelve multiplicarlo. cero. Son paralelas al campo eléctrico. Son paralelas, entonces el producto... No, son perpendiculares. Vea que aquí tengo un ángulo de 90 grados. Ujú. Entonces, el producto punto entre el campo eléctrico y el área, ¿cómo va a ser? Que habría que multiplicar. Es Campo igual por eléctrico 1. por coseno de cero, de 90, que sería cero. Perfecto. Entonces, sería por el coseno de 90, como dice el compañero, que eso da 0. ¿Y en la otra etapa? Lo mismo. Perfecto. ¿Y qué pasa en la otra en la parte de esta circular? Digamos en la parte cilíndrica. Que sería por coseno de cero. Ok, ¿y cuál es el coseno de 0? 1. Entonces sería simplemente multiplicar. Como el campo eléctrico es uniforme, yo lo puedo sacar de la raíz, la integral, ¿cierto? Que tiene el mismo valor. Y ya no necesito ponerlo como vector porque tiene la misma dirección del área. Entonces puedo utilizar la definición de producto punto, sale de la integral y me queda entonces la integral del diferencial de área. ¿Y cuál es esa integral del área, del diferencial de área? Vean que esa integral se vuelve el área. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. ¿Todos o no? Profe, una pregunta, eso primero que está ahí es un cero. Sí. Tapa 1, tapa 2 y la parte cilíndrica, ¿verdad? Lo que está envolviendo, esta parte de acá. Sí, Sí, profe, gracias. ok, entonces eso me va a dar E por A. ¿Y cuál es el área de esa parte cilíndrica? 2 y por el radio, por la longitud. Perfecto. Entonces esa sería, esta integral cerrada me daría ese valor. Vean que tampoco estoy haciendo integrales complicadas. Y vamos ahora sí con la otra parte. ¿Cuánta carga estoy encerrando yo aquí? ¿Cuánta carga tengo de aquí a aquí? Vea que esto mide L.
Y la misma cantidad que L. No, es la misma carga, ¿no? ¿Cómo se define la longitud del lambda? ¿Cómo se define lambda? Carga por Carga sobre él. carga sobre él. Q entre L. Entonces, ¿quién sería la carga que estoy encerrando ahí? Q. Sería lambda por L. ¿Cierto? Habíamos dicho que lambda es la carga entre la longitud. ¿Cierto? Sí, profe. Entonces, si despejamos, nos queda que la carga que estoy encerrando, ¿quién va a ser? Lambda por L. ¿Me siguen? Sí, no, más o menos. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Entonces, de ahí yo puedo despejar el campo eléctrico. ¿Y el campo eléctrico cuál sería? Lambda por L. Bueno, perdón. Vean que aquí yo puedo eliminar estos L's. Entonces sería lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R. ¿Lo ven? Sí, profe, ya lo vi. Entonces, ese va a ser el campo eléctrico como es uniforme, es el mismo en cualquier punto a una distancia R. En cualquier punto, aquí, Profe, ese alejándome. epsilon sub 0 se puso porque salió de la integral cerrada de arriba. Ah, ok, listo, No, gracias. ese es de fórmula. Ese es de fórmula. Entonces, en cualquier punto, el campo eléctrico vale lo mismo. Por eso lo pudimos sacar de la integral. ¿Ok? Entonces, vean que aquí no es complicarse mucho la vida. Más bien la idea es simplificar al máximo lo que podamos. Encontrando esas cosas de ahí. ¿Ya entendieron este ejercicio que es básico? ¿O no? Sí. ¿Compañeros? ¿Compañeras? Por mi parte, sí. Sí. Ok. Entonces, noten que aquí nosotros estamos jugando es con la simetría que hay. Bueno, tenemos este otro ejercicio. Nos dicen cómo es la lámina. Delgada, plana e infinita. Correcto. Entonces significa que esto sigue para arriba, esto sigue para allá, esto va para allá, y este sigue para abajo hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo esperaríamos nosotros que sea el campo eléctrico en esa lámina plana? Siempre paralelo a la superficie. Correcto. Entonces va a ir de esta manera. Estas son las líneas de campo. Eso para este lado, en el lado izquierdo. ¿Qué pasa en el lado derecho de la lámina?
Lo Y mismo uno fue por con la debajo dirección contrario. opuesta. paralelas. Correcto. Entonces, esta va a ser la dirección del campo eléctrico. Eso es algo que nosotros podemos intuir. ¿Ok? Entonces, hasta ahí Profe, todo está claro. Sí, el hecho que nos digan que es infinita es para que no tomemos en cuenta hacia arriba, abajo, de izquierda y derecha, porque sí. exacto. Ah, ok, Para correcto. que nos digan que es muy grande o que es infinita, es para evitar, digamos, que aquí, en esta esquina, el campo eléctrico sea acá, ¿verdad? Con un cierto ángulo. ¿Ok? Vamos a obviar los efectos de borde que se llaman. ¿Sí? En todos los casos vamos a emitir esos efectos de borde o nos vamos a encontrar con un caso en que hayamos que tomarlo en cuenta. Por lo general lo vamos a omitir cuando usemos Gauss. Ya, porque lo vamos a hacer que sea muy larga o muy grande o cosas por el estilo. Gracias, profe. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros con esto? Ahora, vamos a generar una superficie gaussiana. Yo no voy a usar la superficie que viene ahí, sino que voy a hacerlo como lo hice en la clase ahora en la mañana y lo voy a sacar. Ahorita sí estoy haciendo los mismos ejercicios que en la mañana y voy a sacar aquí un rectángulo, ¿ok? Un prisma. ¿Qué pasa si yo tomo este prisma así? Compañeros, compañeras. Y pongo ese prisma a ese lado. ¿Qué sucede ahí? De ahí, Va a haber uno igual al otro lado, pero con dirección opuesta. No. Si yo lo tomo ahí, ¿cuánta carga estoy encerrando? Digamos a un lado de la lámina. una, No estoy encerrando cargas. ¿Cierto? ¿cierto? Entonces, para poder encerrar cargas, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer el prisma o la figura que yo estoy haciendo, la voy a hacer a ambos lados. Para tener esta carga acá encerrada en mi superficie gaussiana. ¿Me siguen? Eso es porque entra y sale, pero en cambio si lo tiene del frente para atrás, entonces no se le escapa. Correcto. Profe, ¿y en qué nos beneficia hacer estos dos prismas fuera de la imagen, encerrando la carga? Es que no son dos prismas, es uno solo. Ok, entonces, ¿qué ganamos como, por ejemplo, encerrando una carga en ese prisma fuera de la imagen que nos muestra que es el cilindro? De que la carga encerrada si yo lo hago solo por un lado, esa carga encerrada sería cero. Esa carga encerrada sería cero. Yo tengo que encerrar algo de carga. O sea, no me refería precisamente a eso, sino como que, por ejemplo, nos están diciendo que la lámina, ¿verdad? Plana e infinita, bueno, está atravesando el cilindro. Ajá. Me refiero, porque agarramos justamente
el prisma y lo colocamos fuera del cilindro que está atravesando la lámina que tiene la carga. Ah, es que ese cilindro es otra superficie gaussiana, diferente. Ah, ok. Yo estoy haciéndolo para una superficie gaussiana que no sea cilíndrica. Para que Ok, listo, listo, para listo. que ustedes vean, ya lo vean desde perspectivas diferentes. Ya, listo, listo, profe. Ya. Entonces, la idea es hacerlo con ver qué figuras gaussianas o qué superficies gaussianas nos pueden servir. ¿Ok? Ok, profe. Entonces, ¿cómo va a ser el campo eléctrico ahí? Ya dijimos que va a ser de esta manera. ¿Cierto? Entonces, vamos a la formulita de la ley de Gauss, que nos dice que la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto, diferencial de área, ok. Igual, esto tiene que tener la idea de usar una figura ahí, la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ok, la idea de utilizar alguna figura ahí, aquí, digamos, puede ser este cilindro o cualquier cosa. La idea siempre recuerden que es que esta integral sea fácil de resolver. ¿Ok? Y que lo tenemos que tomar para cada una de las partes de la superficie gaussiana que tenemos. Entonces, ¿qué va a suceder, digamos, en esta tapa de arriba? En toda esta tapa de arriba. ¿Cómo son el campo eléctrico? Es perpendicular al campo eléctrico. Ok, entonces, esta integral, ¿cuánto me va a dar para esa tapa? Vea que cerrado significa para cada una de las tapas. Pero 0. 0. En el de arriba. En el de abajo, lo mismo, en el de la derecha, también, en el de la izquierda, también. También. también porque son perpendiculares. ¿Qué es lo único que queda vivo? Las tapas, ¿no? En las tapas. Y en las tapas, ¿cuánto sería en la tapa izquierda? En esta de acá. Campo eléctrico por el área, Ok, Ujú. perfecto. Y para la tapa derecha, lo mismo, Lo mismo. campo eléctrico por el área. excelente. ¿Cuánta carga estoy encerrando? Una. ¿Una qué? Sea lambda por el área. Vean que aquí Ah, no no, tengo lambda. a lambda, ¿cómo se llama? Bueno, es Sigma, por el área. Sigma por el área. perfecto. Sería sigma por el área. Entonces, esto de aquí sería sigma por el área entre epsilon sub 0. Y si lo despejamos de ahí, ¿qué nos queda el campo eléctrico? 0 más 0 más 0 más 0 más E por A más E por A. ¿Qué me queda? 2E por A. Y vean que el A yo lo puedo simplificar, ¿cierto? Y el 2, ¿a qué pasa al otro lado? Dividir. A ver. ¿Ok? Y ese sería el valor del campo eléctrico en las tapas.
Aquí. Entonces, ¿es importante que esta área sea cuadrada o esa área puede ser redonda? De cualquier forma, siempre y cuando se nos facilite. Podría ser una estrella. Podría, pero sería complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, mira, porque digamos, todo lo que estamos haciendo son como eh, figuras fáciles de sacar, porque a la hora de sacarle esto, bueno, la integral cerrada para cada una de las caras. En el caso Sí, del prisma, en el caso y, de la estrella, ¿qué pasa con todas estas caras? y Por habría fórmula que, no se cancelarían. ¿Ah? Al momento de sacar de la integral, las áreas no se irían. Sí, todas se cancelan. Entonces sería lo mismo, ¿no? Al final. Las superficies de las tapas que hay que tomar en cuenta son más Y difíciles de son unas calcular. tapas. Solo las tapas serían las que estarían vivas, ¿sí? Esos ceros que están al inicio de lo que escribió ahí arriba son las caras de las tapas, por decirlo así, de la No, figura. no las tapas, son las caras de la figura. Ok, ok. Ya. Estas caras de acá. Esta, la de arriba, la de abajo y la de los lados. Ya. Porque ahí el campo eléctrico y el área son perpendiculares. Ok, Igual profe, aquí. gracias. Vea que el campo eléctrico y el área van a ser perpendiculares. Si yo lo tomo como una estrella. Y lo otro es que ni siquiera necesito calcular el área, porque vea que el área se cancela. Compañeros, compañeras. Entonces, prácticamente no importa mucho la forma que tenga eh, lo que sea que encierre la carga, siempre se termina cancelando el área. En el caso de una superficie gaussiana cilíndrica, sí. Aquí en este no importa la forma que tenga. Por eso fue por lo que quise hacerlo en una forma diferente a la que nos da el libro. Como para que ustedes noten esas cosas. Ok. ¿Qué podemos intuir acá? ¿Qué pasa entonces si yo saco el campo eléctrico a 1 milímetro de la placa o si yo saco el campo eléctrico a 2 metros de la tapa? Según el resultado que estamos obteniendo. que no importa. No importa qué. Digamos que perfectamente ¿cómo se llama? El prisma pudo estar, vamos, el punto en el que está dividido ahorita pudo haber estado más adelante o más atrás, que igualmente nos hubiese dado que el campo es sigma sobre 2 epsilon sub 0. Ok, correcto. Vean que aquí la distancia o esta longitud L que tengo acá, en realidad no importa. En el caso de una lámina plana, delgada, infinita, yo puedo estar en cualquier parte y el campo eléctrico siempre va a ser el mismo, porque no depende de L. ¿Vieron eso en el resultado? Compañeros, compañeras. Sí, de hecho ni siquiera en la fórmula se ve ni nada. Correcto. Pero podría repetirlo, por favor. El campo eléctrico en una lámina delgada e infinita, yo puedo estar a cualquier distancia. El campo eléctrico siempre va a ser el mismo. Pero, profe, una pregunta, eso
Eso implica que, digamos, si yo agarro dos partículas cargadas positivamente también y pongo una justo a la par de la lámina y una muy lejos de la lámina, ambas estarían bajo la misma fuerza. ¿Correcto? Por ser, Ok. por ser una lámina delgada e infinita. ¿Qué había pasado con el campo eléctrico en el caso anterior? Era lambda. Dependía del radio. Correcto. En el caso de el alambre infinito, sí depende si estoy más cerca o más lejos del alambre. ¿Verdad? Pero no importa si estoy en el punto A o en el punto B, que esté a un mismo radio o a una misma distancia del centro del alambre. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Ya ahora sí? ¿O no? ¿Y eso por qué será así? En realidad eso tiene que ver con la simetría. Porque aquí muy largo, digamos a una distancia muy larga, vea que el campo eléctrico es casi, ¿cómo es? Casi a 90 grados. Y aquí a muy largo el campo eléctrico se cancela. Pero cuando estoy acá, sí voy a tener influencia de esas partículas que están muy lejanas. ¿Me siguen? Entonces sí tiene sentido que el campo eléctrico sea el mismo a 1 milímetro o a 2 metros. Recordando que la lámina es infinita. ¿Ok? Entonces, si la lámina no es infinita, ¿verdad? Porque eso en la naturaleza no se encuentra y no la podemos fabricar, una lámina tan grande, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una lámina que tenga una cierta longitud, para poder usar este resultado que encontramos, ¿ok? La distancia de la lámina, esta distancia D, tiene que ser muchísimo menor que la longitud. ¿Ok? Ahí lo que estamos haciendo es que despreciamos los efectos que tienen los bordes, considerando como si la lámina fuera infinita. Y en realidad no nos vamos a, no vamos a encontrar valores muy lejanos de lo que hacemos con esa aproximación. Si ya necesitamos valores muy exactos, entonces no podemos hacer la aproximación. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Más o menos, la verdad. ¿A dónde se está quedando vos perdido? Profe, yo me quedé perdido en esa comparación de D menor que L. Ah, ok, es que cuando yo tengo una lámina, supongamos que la lámina es cuadrada, que mide el lado L. Entonces, yo puedo decir que esa lámina es infinita, digamos, si esta longitud son 2 metros y yo estoy aquí distanciado, no sé, 10 centímetros o 10 milímetros. ¿Ok?
O sea, que esta distancia sea muchísimo más pequeña que la longitud. La distancia a la cual está la partícula tiene que ser muy pequeña para poder usar la aproximación de la lámina delgada e infinita. ¿Me sigue? Sí, profe. Y ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, compañeras. No. Sí, Sí. profe. Ok. Vamos a ver. ¿Qué pasa si aquí yo hubiera utilizado una caja, como lo hice la vez pasada? Si en lugar de usar un cilindro uso una caja. ¿Me servirá esa caja? Compañeros, compañeras. Sí, Sí. sería lo mismo, sería 0 y en cada lado. Ah, no, es un cable, entonces no. Ahí tendría que calcular los ángulos, ¿no? Exacto. Sí, acabo de ver. No en todo lado me sirve, porque aquí, vea que yo tengo un ángulo de 90 ahí en la parte central. Perfecto. Todo funciona bien. Pero yo me voy haciendo para acá. Vean que ya voy a tener un ángulo diferente para el campo eléctrico. Entonces, si uso una caja ahí, básicamente esa integral que tengo que resolver se vuelve horrible. Es integral cerrada. ¿Ok? Compañeros, compañeras, ¿me siguen con esto? Sí, porque habría que hacer como, digamos, el caso del cilindro, muy fácil porque todos más o menos igual, pero en el caso de la caja, habría que sacar así como tipo, eh, cuando el ángulo difiera de 90 por milésimas y todo eso, sumar, no, Exacto, se vuelve horrible. Entonces, como vemos más o menos qué forma tiene el campo eléctrico y cuando vemos esa forma, entonces ahí escogemos una u otra para calcular eso. profe, ¿y qué pasaría si lo que estuviese adentro fuese, digamos, no fuese circular, sino que fuese, no sé, tipo, en vez de un alambre, sea, yo qué sé, un prisma así delgado? Que esté algo así, digamos, un alambre que esté doblado, cosas así. Sí, digamos que no sea como tan bonito y perfecto como ahí está. Mejor use Coulomb para calcularlo, porque se vuelve horrible. Ok, Ya, aquí vamos a buscar cosas que sean bonitas, cosas que se simplifiquen, no cosas que me compliquen la vida. ¿Me siguen? sí. Sí. Ok, veamos este. Aquí tengo una esfera. ¿Cómo sería el campo eléctrico en las esferas? Ese es parecido. Uniforme. Ajá. Uniforme a una misma distancia. Pero en las esferas yo esperaría que el campo eléctrico sea como el de una carga puntual, que vaya hacia afuera o hacia adentro, ¿verdad? En caso de que sea negativo. Pero el campo eléctrico va a ser de esta manera. ¿Me siguen? Que sea del centro para afuera o para adentro. Correcto. Entonces, si yo tengo esferas, ¿cuál es la mejor
superficie gaussiana que puedo usar? Esferas. Esferas, correcto. Porque así yo certifico que el campo eléctrico es paralelo al área. ¿Me siguen? Sí, porque de hecho si utilizamos, como nos ha mencionado, la caja, ahí sí ya se nos cae todo. Exacto, se vuelve horrible eso. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a calcular el campo eléctrico en cualquier punto aquí. Entonces, como es diferente en cada sección, yo voy a tomar 3 secciones diferentes. Yo voy a decir que esto tiene un radio A y que esta otra parte tiene un radio B. ¿Me siguen? Entonces, para poder calcular por Gauss el campo eléctrico, yo voy a dividirlo en 3 secciones. Cuando el radio es menor que A. En otras palabras, voy a poner una esfera aquí de radio R que sea menor que A. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Ok. Ujú. Primero vamos a ver cómo se distribuyen las cargas. Si la carga total es de 7 nanocoulomb y le pongo en el centro menos 5 nanocoulomb, ¿cómo se van a distribuir esas cargas en una superficie conductora? Cinco se van a querer acercar. Correcto, 5 vamos a tener en la superficie interna y en la externa Se van 2. se van 2. Perfecto. Veo que eso sí lo entendieron bien de lo que habíamos visto. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a ver cuánto me da la integral cerrada del campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana. ¿Cuánto me da esta integral? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto me da esa integral? Saca la E, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser. Aquí me faltó el D. Entonces va a salir la E por A. Por el área. ¿Y cuál es el área? ¿Qué superficie gaussiana tenemos? Una esfera. Entonces, ¿cuál es el área de la esfera gaussiana? 4 pi por radio al cuadrado. Ok, ¿y cuál es? Y vean que el radio, ¿por qué no pongo aquí A cuadrado en lugar de R cuadrado? Porque la R es menor que A. Correcto, y no solo por eso, porque esta es el área De lo de que la tomamos. superficie gaussiana. ¿Ok? Que es donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Y ahora, ¿cuánta carga estoy encerrando ahí? 5. Menos 5. Entre epsilon sub 0. Y ahí nada más despejan el campo eléctrico. ¿Cómo lo vieron? ¿Por qué menos 5? Porque nos dicen
que colocamos una carga puntual en el centro del conductor. Y esa carga puntual, ya le borro acá, es de -5 nanóculos. Ah, ok, gracias. Sí. No lo había visto. Ok, perfecto. Entonces, de ahí ya lo despejamos. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, nada más mandamos esto a dividir. Y ya tenemos el campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasa cuando R está entre A y B? ¿Esta integral cuánto me da? Por el área. Correcto. Entonces, aquí lo que hago es una superficie de radio. ¿Cuánto mide ese radio de esa superficie gaussiana? R. R también. Y entonces, eso me va a dar E por 4pi por R cuadrado. ¿Cierto? Sí. Ok. Y ahora, ¿cuánta carga yo estoy encerrando? -5 igual, ¿no? Vamos a ver. Estoy encerrando ¿Cero? esta. 0. Ya que también estoy encerrando esta otra. Se cancela. Correcto. Entonces la carga encerrada es 0. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico en medio del conductor? Dentro del 0. área del conductor. Es 0. ¿Ven? Y eso sirve sin importar qué conductor sea, siempre y cuando tengamos cargas estáticas. ¿Ok? Entonces, no importa si mi conductor es un cable, ¿ok? Y yo quiero calcular el campo eléctrico aquí adentro del cable. Campo eléctrico siempre es 0. O si es digamos, si el conductor es un cable hueco, en medio del cable es 0, pero aquí adentro puede que sea diferente de 0. Y aquí afuera puede ser diferente de 0. ¿Entendieron eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, eso siempre que sea conductor va a suceder. Cuando es dieléctrico ya no. Ahí tenemos que calcular como lo que hicimos con el átomo de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa cuando el radio es mayor que B? La carga sería de 2. La carga sería de 2. Ok, entonces ¿cuánto vale el campo eléctrico? Así, sin hacer cálculos de nada. Sería 2. 2 dividido Ajá. entre 4pi r cuadrado de epsilon 0. Excelente. ¿Vieron lo que sirve la ley de Gauss? Compañeros, compañeras. Bueno, profe, ahora va con la caja. Ah, no. No. Hacer eso es toda la vida. Para poder sacarlo como una caja. Eso sí es complicado. Digamos, meter aquí una caja. Como superficie gaussiana. No es que el campo eléctrico aquí es así. Entonces va a tener un ángulo
Aquí es recto. Y aquí tiene ese otro ángulo. Entonces, eso va a depender de la longitud y poder encontrar el punto de DA para todo eso se vuelve horrible. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, escojan muy bien la superficie gaussiana que ustedes quieren utilizar. ¿Está claro? Sí. Y otra cosa que les iba a mencionar ahí es que, ok, esto es 2 nanocoulomb. Tengan mucho cuidado de no irse de buenas a primeras. ¿Ok? Porque tengo que buscar todo lo que hay aquí encerrado. Entonces vean que encerrado hay menos 5 más 5 da 0. Más 2 da 2 nanocoulomb. Entonces tengo que tomar en cuenta todo lo que hay dentro de esa superficie gaussiana. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí. Ok. Y ahora sí están entendiendo mejor la ley de Gauss. Sí, profe. Y ahora sí. Hasta bonito se ve. Sencillo. Se ve sencillito. Y en realidad no debería de ser nada demasiado complicado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Si quieren, como para que veamos un poco, voy a explicarles nada más así por encimita. Y ahora sí, ya hoy les subo este documento. La verdad, quería hacerle algunas otras cosas, pero me puse a revisar listas y otras cosas y realmente se me fue el tiempo. Entonces vamos a ver acá. Nos dicen un cilindro no conductor sólido muy largo. Eso es importante. ¿Qué significa cilindro conductor sólido muy largo? Que se puede considerar como una Que tiende a recta al infinito. Exacto. Es no conductor. ¿Qué significa que no sea conductor? No se puede. Que no tiene carga. No. El compañero ahí como que se le va y le viene la señal. Entonces, ¿alguien más? Compañeros, compañeras. Supongamos que ese es el alambre. ¿Ok? Eso significa que las cargas se pueden distribuir de cualquier forma en su interior. ¿Ok? Eso significa que no sea conductor. ¿Está claro? Entonces, que se distribuye uniformemente. Puede ser uniforme o puede que no sea uniforme. ¿Ok? Por eso es que no se especifican luego, que sí que tiene una carga uniforme.
Exacto. Aquí ya nos dicen es uniforme. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya no es un conductor, sino que la carga no está en el exterior, puede estar en cualquier lado. ¿Ok? Algunas veces les pueden decir, bueno, la densidad de carga es igual a una constante por A R a la 3. Bueno, una constante por R a la 3 entre el radio total a la 3. Aunque el radio total sea una constante, yo lo tomo como una constante diferente para que las unidades coincidan. ¿Ok? Pero sí, puede ser una constante por R a la 3. O una constante por R a la menos 3. O una constante por R al cuadrado menos 2R más R al cubo entre R a la 4. ¿Me siguen, compañeros? Sí. Sí. Entonces, esta ecuación me dice exactamente cómo están distribuidas ahí las cargas. En este caso nos dicen que es de carga uniforme y está rodeado por un tubo concéntrico de radio interior R2 y radio exterior R3, el cual tiene también una densidad de carga uniforme. Entonces, determinar el campo eléctrico como función de la distancia R en todos los puntos. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué superficie gaussiana escogerían ustedes para este ejercicio? ¿Cuál Un cilindro. sería la más lógica para que sea bien? Sería un cilindro. Entonces, primero yo voy a hacer un cilindrito aquí que sea con radio más pequeño R1. Entonces, ¿cuánta carga tengo encerrada aquí adentro? Dentro de ese radio. P. ¿Cuánto? P. Rho sub E. No, esto es la densidad de carga. O sea, Rho sub E es igual a la carga entre el volumen. ¿Ok? Ok, entonces, rho sub E por volumen. Correcto. Pero no lo puedo calcular así. El volumen es el volumen de un cilindro. 2pi por L por R por un D de R. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Bueno, ese es el D de V. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? El área de la base por su altura. Área de la base por la altura, pi por R cuadrado por L, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si yo lo derivo? Primero, ¿qué está cambiando? ¿La longitud o el radio? El radio. Ok, la longitud permanece constante. Entonces, si yo derivo el volumen, ¿quién sería mi D de V? Sería 2pi LR. Por
que es una derivada implícita, entonces tengo que poner el DDR. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Entonces, por eso, tengo que la carga encerrada va a ser esta expresión de acá. Y no la hago hasta el radio 1 porque lo que estoy encerrando en mi superficie gaussiana es hasta R. Aquí yo tengo un radio R, entonces hasta este radio estoy encerrando carga, que es el radio de mi superficie gaussiana. ¿Me siguen? Sí. Entonces, esta expresión es la carga que estoy encerrando. Y esta integral da E por A. Los ceros son las caras, ¿verdad? Correcto. Y eso otro es 2pi por R por L, que sería el área. Acuérdense que en el cilindro solamente esta área es la que generaría la que no se va. Las dos caras se eliminan. Entonces de ahí es que obtenemos esa expresión. ¿Cómo van viendo esto? Por el momento bien. Ok, cuando yo hago mi superficie gaussiana acá, vamos a ver que aquí, ¿qué pasa si mi superficie gaussiana está ahí entre R1 y R2? ¿Cuánta carga estoy encerrando? Vean que aquí, esta parte que estoy poniendo en rojo, esa parte no tiene carga encerrada, ¿o sí? No, porque es un vacío. Eso está vacío. Entonces sería el mismo. Entonces, sería hasta R1. No, sería esto, pero ya no sería hasta el radio de la superficie gaussiana, sino sería hasta R1. Porque esa parte está vacía. ¿Me siguen? Si no estuviese vacía, entonces, ¿qué sería ahí? Entonces Así, sería hasta R. Hasta la parte de la superficie gaussiana. Tengo que sumar todo lo que hay adentro de esa superficie. Sí. sí. Ok. Entonces, de ahí es de donde viene eso. Igual, digamos, ahí lo que va a cambiar es esta parte. La carga encerrada. Porque esto siempre va a ser E por A. E por A sería 2pi por R por L por epsilon sub 0. Y de ahí entonces ya puedo calcular cuál es el campo eléctrico, digamos aquí. Ahora, si yo lo quiero calcular, vamos a ver si me entendieron bien todo. Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico, digamos aquí, dentro de esta superficie, aquí en medio de este, ¿qué tengo que hacer? Vea que lo que cambia es la carga encerrada. Entonces, Entre R2 y R3. entre R2 y R3, correcto. ¿Qué tendría que calcular yo ahí? Compañeros, compañeras. La cantidad de carga que hay entre R2 y el radio de la superficie gaussiana. O sea, esta carga que hay aquí, en este pedacito. ¿Me siguen?
Ujú. Sí, esa es la que dice usted, compañero. Sí, eso. ¿Qué dicen los demás? Pero hay que Bueno, y de calcular. la carga del cilindro interno. Exacto, está incompleto porque me falta la carga del cilindro interno. Entonces ahí tengo la carga del cilindro interno más ese pedacito, que ese pedacito va desde R2 hasta R. ¿Lo ven, Sí, compañeros? Sí. sí, Y porque el vean, espacio vacío no se toma en cuenta. exacto. Y la integral siempre me va a dar lo mismo, porque siempre tengo un cilindro como superficie gaussiana. Entonces, lo que me está cambiando es esta carga que yo estoy encerrando, que esa es la que tengo que calcular. Y entonces, por eso el campo eléctrico me da esta expresión aquí horrible. ¿Ok? Y en la parte externa, cuando yo estoy afuera, cuando estoy aquí afuera, entonces vean que tengo que calcular el cilindro de adentro y el anillo de afuera. ¿Cierto? Sí. Entonces tengo para R3 mayor a R, tengo la carga de adentro más el cilindro, que el cilindro va desde R2 hasta R3. Y entonces esta es la expresión del campo eléctrico ahí afuera. Sí, vea, ya son las 6:59. Entonces, no sé qué les pareció. Ya hoy que hicimos varios ejercicios y varias cosas. Si esto ya les aclaró cómo usar la ley de Gauss. Sí, de hecho ayudó muchísimo. Ayudó bastante. Sí, entonces ya por lo menos tienen esa noción y tienen eso como para poder utilizar la ley de Gauss. Entonces, ahora sí, para el viernes estudiar un poco la parte de potencial. Esto de la ley de Gauss, me dicen si ocupan algún otro ejercicio que hagamos. Y ya nos dedicamos a potencial. Entonces, esta semana sí les va a quedar leer un poco más. Perfecto, profe. Ujú. Entonces, no sé si hay alguna duda final. Profe, no sé si podría pasar ese documento que tiene ejercicios. Con ejercicios resueltos. Ujú. Bueno, voy a pasárselos así nomás en Word. Ahí se los voy a subir entonces a la parte de documentos. Ok, profe, gracias. Ahorita se los subo. Gracias, profe. Ok, Gracias, profe. bueno. Prueba, profe. Ok, con gusto. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. bueno, igualmente.